Tatiana, por la presentación. Y muchísimas gracias a la Universidad de Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, por acoger este 27º Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Bueno, la verdad que es una pena no poder estar presencialmente en Valencia, en esa tierra tan bonita y tan acogedora. Y bueno, para los que sois de fuera, pues pediros que seáis pacientes porque volveremos en 2022 a esa universidad, a esas dos universidades, y bueno, pues tendremos la oportunidad de conocer y de compartir con el profesorado de esas dos universidades y además de disfrutar de la ciudad y del ambiente y bueno, de los acogedores que son realmente los valencianos. La presentación de hoy, el título es Educación bilingüe en un contexto no bilingüe, porque a lo que yo voy a hacer referencia va a ser sobre todo al cómo se ha trabajado y cómo se trabaja la enseñanza bilingüe en Andalucía. Y claro, no estamos hablando de lo mismo que decía la compañera, lo que significa tener una segunda lengua, otra lengua materna, en la que, bueno, pues la gente sale a la calle y habla, o bien habla valenciano, o habla en castellano, o habla en catalán y habla en castellano, o habla en vasco, sino que lo que nosotros tenemos es una lengua extranjera que se utiliza como medio de instrucción en el aprendizaje diario, en el día a día, ¿no? Como digo, bueno, pues en estos tiempos raros y antes de comenzar con la presentación y una vez aclarado cuál sería y la razón del título, podemos empezar. En Andalucía, esa intención de trabajar el bilingüismo, pues tiene ya una antigüedad de unos 20, 25 años, esa enseñanza bilingüe. Hay más de 1000 centros trabajando a pleno rendimiento con esto. Eso sí, con diferencias. No hay unas directrices comunes que ahora mismo, bueno, procederé a analizar. El inglés, por tanto, es sobre todo el inglés, aunque hay centros plurilingües que también trabajan con francés, pero el inglés, la lengua pues, clave, digamos, en este sistema y que además pues, está dando resultados bastante interesantes. Bueno, pues antes de comenzar, vamos a ver si esto lo puedo ahora. Hay algunos aspectos que habría que dejar bien claro. Primero, ¿quiénes somos? O sea, esto no es una cuestión de uno o de dos. Aquí somos pues, los docentes, los profesores de primaria, de infantil, primaria, secundaria, sobre todo, las familias, la administración, el servicio de inspección, los directores, las directoras, los equipos directivos de los centros, los coordinadores, pero es que además de eso estamos todos los académicos, todos los profesores, todos los docentes universitarios que nos dedicamos a trabajar sobre estos temas y que, bueno, además de nosotros tenemos pues toda la población que tiene siempre algo que decir al respecto. La educación es casi que como el fútbol, ¿no? Todos tienen su opinión y ahora ya pues todo el mundo está diciendo si deberíamos volver en septiembre el 50%, el 75%, qué número de alumnos por clase, y cada uno tiene su opinión y participa de ello. Entonces, con esto pasa también que lo que tenemos que procurar es enriquecernos de esa pluralidad de participantes, de agentes que tenemos ahí, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de docentes y a nivel de la planificación que tienen que hacer, pues claro, cada día hay más papeles, más burocracia con la que enfrentarse el profesorado, ¿no? Por un lado, tiene una parte buena que puede ser que unifique en algún sentido, por otro, pues, es totalmente pues muy agotador también para algunos, ¿no? Son demasiadas horas haciendo informes, rellenando documentos que pueden acabar cansando más que motivando, ¿no? Hay muchos planes, muchos proyectos que diseñar y, sin embargo, hay quizá cosas que se pueden olvidar un poco y que también se hacen, como por ejemplo cosas básicas que tiene que hacer un profesor o una profesora de este tipo de enseñanza, de esta educación bilingüe. Por ejemplo, el hecho de activar el conocimiento previo que tenga el alumno. Y para eso, pues lo que va a tener que siempre, de lo que va a tener que rescatar va a ser de su lengua materna, para permitirlo, pues, bueno, pues explicar un poco algo de lo que ya sabe, de lo que le suena de ese trabajo. Con respecto, por ejemplo, al input, al output, ¿no? a la parte de la recepción o de la producción que tiene el alumno, pues claro, los profesores necesitan
planificar previamente ese input, o sea, lo que va a llegarle al estudiante, la información que se va a presentar en una clase CLIL, una clase AICLE, que sería el acrónimo en español. Tendrán que ver también si aquello se va a llevar pues, de una manera, si se va a presentar de una manera oral, o si se va a hacer escrito, o si se va a hacer pues, de manera electrónica, si va a ser trabajo de clase, de todo el grupo, por pareja, en fin, algo que no se puede improvisar. Eso tiene mucho trabajo y, por ejemplo, ahora con el coronavirus, pues tenemos que ver, además, cómo se va a hacer esto en una formación online con la que en algunos casos nos hemos visto o nos hemos enfrentado de golpe y porrazo, ¿no? Si esto va a tener algún tipo de presentaciones, los profesores tienen que también tener planificado, y para eso necesitan una formación, planificar cómo se va a solicitar esa producción por parte del estudiantado, ¿no? También tendrá que ver si lo que van a hacer es, por un lado, producir en algunas asignaturas solamente a nivel lingüístico, o si van a tener que combinar, como son las que nos preocupan, en la parte de contenidos con la parte de producción lingüística. Eso va a ser, digamos, sería una complicación un poco más que quizás en esta situación pues se agrava, ¿no? El momento en el que estamos. Hay otra cuestión, hay dos cuestiones más que me gustaría también señalar. Una sería, ¿qué significa el éxito? ¿No? Claro, cuando uno habla de educación bilingüe, pues piensa que quizás la educación bilingüe va a ser que los alumnos van a acabar siendo bilingües en esas dos lenguas, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas diferencias entre el bilingüismo activo y el receptivo que tengo en el punto 3. Y otra de las cuestiones en las que necesitamos también formar y luego hacer entender a los estudiantes que, sobre todo los pequeños, los de primaria y secundaria, que tienen que acertar es el tiempo de respuesta, ¿no? O sea, los docentes e incluso los propios alumnos tienen que entender que no es lo mismo escribir, responder a algo, razonar en su lengua materna que hacerlo en una lengua que está siendo utilizada por una parte como una lengua extranjera y luego como una combinación de ambas, de contenido y de lengua, en la asignatura bilingüe. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, a nivel de planificación, pues se piden y se hace mucho hincapié desde las administraciones, que por ejemplo son las tareas colaborativas, ¿no? Donde los estudiantes pues tienen que son quizás bastante específicas, estructuras que tengan algún significado, que sean útiles a nivel de grupo, bien de trabajo por pareja, etcétera, ¿no? Se puede hacer y se podrá pedir y se puede dar por satisfecho el un poquito más bajo, donde el alumno, pues a nivel de palabra, a nivel de una estructura muy pues ya pueda ir combinando, digamos, esa nueva lengua con lo que está aprendiendo. Por supuesto que es un reto cognitivo, tanto para los profesores como para los estudiantes, un algo que, aunque lleve, en estos casos lleva 20, 25 años y con algunos resultados bastante positivos, no siempre lo son y por tanto necesita y provoca esa reflexión, ¿no? Los que aprenden una lengua hoy en día en un contexto no bilingüe no van a tener la oportunidad de salir del centro y poder practicarlo. Lo que van a necesitar es un contexto dentro del centro que les permita practicar lo que están aprendiendo, puesto que no van a salir fuera a comprar pan o van a salir fuera a hablar de su cuerpo o a hablar de algo que produce o que han estudiado en clase de química o de dibujo o de educación física, porque no van a no van a encontrarse con ese contexto, ¿no? Pero nosotros tenemos que combinar las dos cosas. Por un lado, tenemos esas destrezas de nivel bajo, digamos, las LOTS que se llaman, ¿no? En inglés, que van a necesitar pues, de una riqueza lingüística, una complejidad lingüística quizás menor, porque son, bueno, para respuestas básicas a qué ocurre o cuándo ocurrió o dónde o cuál, en fin, cosas muy específicas. Y otras que vamos a tener también que tirar de ellas, que serían las del nivel superior, ¿no? Aquellas que requieren un lenguaje en el que ya hay que explicar el por qué ha ocurrido algo o cómo ha ocurrido algo, ¿no? Decía antes que, con respecto a esa diferencia entre el bilingüismo activo y el bilingüismo receptivo, me gusta la cita de García y Bertsmore, de 2009, en esa distinción que hacen entre uno y otro, ¿no? Diciendo que el primero describe un uso productivo de las dos lenguas, ese activo, ¿no? Mientras que el bilingüismo receptivo podría ser pues, simplemente una mera comprensión de la otra lengua, ¿no? Hay otro trabajo de Valdés que ve una diferencia entre el concepto del bilingüismo activo, que sería el basado en la evaluación de la competencia, en lo que va del bilingüismo mítico, ¿no? Que es bilingüe. Ese que ha sido considerado como la parte perfecta, en la que un hablante pues, está totalmente equilibrado en cualquiera de las dos lenguas, en cualquier situación. Hasta pues, bueno, la posibilidad de tener diferentes niveles, ¿no? Los hablantes, es decir, los usuarios,
van a tener diferentes niveles de capacidad de comunicación en las dos lenguas, dependiendo de la situación en la que se encuentren. En nuestro caso, que no tenemos un contexto donde poder aplicar esto, vamos a tener que hacer mucho énfasis para que ese contexto aparezca dentro del aula. Y claro que cualquier contexto nos tiene que hacer repensar cuáles son nuestros procedimientos. El contexto en el que enseñamos, no solamente si es en un contexto bilingüe o no, sino dentro de los mismos centros, en un mismo contexto. O sea, estábamos hablando antes de Valencia. Pues no es lo mismo la enseñanza en un centro que en otro, dependiendo de muchos factores, que pueden ser factores sociales, por ejemplo, donde esté ubicado el centro, el nivel de motivación del profesorado, del alumnado. O en el contexto nuestro también, pues también se pueden. Entonces, siempre vamos a tener que seguir repensando y viendo si esto que estamos haciendo realmente es positivo o si no. Tiene cosas positivas, evidentemente va a tener cosas positivas, pero por supuesto habrá otras que no lo sean tanto. De cosas positivas, yo creo que no vamos a inventar nada ahora, ¿no? Si decimos, pues bueno, facilita evidentemente el aprendizaje de una lengua extranjera. En una diapositiva a continuación pregunto si es la solución a nuestros problemas. Pues quizás no lo sea, pero sí es verdad que ha contribuido mucho a la mejora del nivel de comunicación oral y escrita del estudiantado, eh, si lo comparamos con el nivel que tenían los alumnos hace 15 o 20 años en la producción de una lengua extranjera, ¿no? Que mejora la lengua materna, evidentemente, porque hace reflexionar, el aprender una lengua mejora evidentemente otra, ¿no? ¿Tiene más oportunidades? Pues por supuesto que sí. Oportunidades laborales, ya veremos que en el futuro hay una implicación mayor para aquellos alumnos que una vez que acaban su grado, un nivel, pues un C1 y tal, pues las posibilidades de trabajo son mucho mayores. Y hay una cuestión que es muy importante, que es que mejora el concepto de la escuela que tienen las familias. Y eso es, para mí, quizás una de las cosas más relevantes, ¿no? Porque no podemos hablar de beneficio, de éxito, si no tenemos a las familias contentas en este sentido. Y las familias tienen que saber muy claro qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué trabajo estamos haciendo con su hijo. Hay corrientes, como ya veremos, en las que se dice que se está perdiendo más de lo que se está ganando. Como, digamos que, como cuestiones en contra, ¿no? Los constraints, las cuestiones en contra que tiene este tipo de enseñanza. Bueno, pues yo me quedaría, la primera dice, la educación bilingüe puede ser inconsistente, pues podría ser para los que la critican constantemente, pues sí, efectivamente, o sea, el aprendizaje de contenido dicen que no es el mismo en la lengua materna que en la lengua extranjera, que no se puede explicar igual en una lengua materna que en una lengua extranjera. Pues podría ocurrir. De hecho, tenemos algunos ejemplos de algunas comunidades autónomas que en un comienzo se dedicaron a traducir lo que se decía en español al inglés, y aquello fue un fiasco bastante grande, ¿no? Que es caro para los gobiernos, para las familias. Bueno, las familias, pues sí, porque de manera indirecta con los impuestos se paga todo este tipo de enseñanza, pero sobre todo cuando se quiere hacer a nivel privado, ¿no? Pero hay tres cuestiones que he destacado en rojo. Una es que no todos los docentes y los asistentes que pueden tener los asistentes lingüísticos están debidamente preparados. Esa es una cuestión que nos tienen que hacer reflexionar. Y habría que juntar a los decanos de las facultades de educación a nivel nacional para establecer unas directrices de qué es lo que se quiere hacer. O sea, poner una titulación bilingüe de magisterio, por ejemplo, no es cuestión solamente de impartir la asignatura en lengua extranjera. O sea, el objetivo de esto es hacer que los alumnos sepan enseñar esa asignatura en un contexto no bilingüe, que es más complicado, a alumnos que tienen el inglés durante un número de horas o el francés durante un número de horas y que dejan de utilizarlo normalmente cuando llegan a casa. Otra de las cuestiones en contra podría ser la mala gestión de la diversidad, de la atención a la diversidad, a la diferenciación, ¿no? Que quizá pues, es una cuestión que también deberíamos considerar cuando se habla y se hacen estudios y se ve que no se está trabajando directamente, no se está trabajando en lo bien que se podría trabajar, pues nos tiene que hacer reflexionar también al respecto. Y muy importante, que quizá va a ser el punto de inflexión en la presentación de hoy, pues el tema de la organización y la gestión de los centros. O sea, cómo se organiza y cómo se gestiona un centro a nivel de bilingüismo es muy importante. Hay una cuestión antes de pasar a una entrevista que le hicieron a David Marsh, lo he mantenido en inglés. Dice, por un lado, que hay investigaciones que dicen que pues, esa posición al CLIL, a la enseñanza de una segunda lengua extranjera, o sea, de contenido por medio de esa lengua extranjera, pues digamos que
fortalece, ¿no?, en la lengua materna. Y luego que el CLIL lleva consigo metodología específica y un nivel de experto que necesita ya ser el docente, y estas cosas pues también fortalecen la lengua materna. La última, me voy a ir al final de la diapositiva, sería que ese translanguaging, ese uso que se puede hacer de su lengua, y no solamente cuando el alumno tira de su lengua, tira también de su cultura, ese uso de otras lenguas dentro del aula puede ser algo perfecto que evite esa frustración. O sea, hay que ponerse en el pellejo de los estudiantes y pensar que es complicado que te expliquen un juego en tu lengua materna, pues puede ser mucho más complicado que te lo expliquen en una lengua en la que te cuesta más trabajo entenderlo, y más entendiendo las edades en las que pueden tener nuestros alumnos y los que a ellos, a nivel de frustración o de motivación, les puede suponer que el resto de la clase lo haya entendido, o la mayoría, y que tú te quedes allí con parte de esos que no lo han entendido, ¿no? Entonces, el poder tirar, el poder preguntar, el poder hacer uso de esa lengua materna, digamos que va a ser como un motor de empuje, o podría ser un motor de empuje, para seguir utilizando la lengua extranjera en los contenidos que vayamos a hacer. Esto siempre lleva, hemos visto los pros, los contras, siempre hay un debate, hay una controversia en todo esto, ¿no? En nuestro caso, pues he visto que hay conectados, tenemos muchos compañeros de otros países latinoamericanos, y bueno, pues ahí en nuestro país tenemos 17 comunidades autónomas y casi que son 17 maneras diferentes de actuar, cada una evidentemente con su idiosincrasia. Como antes decíamos, Valencia tiene su lengua, su segunda lengua materna, el español o el valenciano, ¿no? En Cataluña pues pasa igual, el castellano o el catalán. Y entonces, además de eso, le añadimos pues la primera lengua extranjera y la segunda lengua extranjera. Es decir, hay diferentes situaciones en las que en Andalucía, por ejemplo, si te vas a la costa, pues de la costa de Málaga te encontrarás mucho alumnado que viene, pues eso, que se han venido a vivir con sus abuelos, que son de origen pues, británico, alemanes y tal. Y si te vas a la costa de Almería, pues te puedes encontrar muchos inmigrantes que vienen de países en los que no se habla inglés, porque son de Rumanía o de China o de otros, de Marruecos, y que tienen o que provocan un contexto pues bastante difícil. Lo que sí es verdad que podría venir bien, y cuando lo hemos trabajado desde el Ministerio, hemos hecho algún trabajo muy bien llevado por Trinidad de Aro en su momento, y para hacer cuestiones comunes entre las distintas universidades, da igual de la comunidad autónoma que fuera, los resultados fueron positivos. Hacer recomendaciones básicas que sirvan de guía para poder seguir trabajando. Lo, el tema de los presupuestos, pues bueno, ya sabemos cómo estamos en estos momentos, pero sí es verdad que no deberíamos rendirnos, ¿no? Porque los presupuestos deberían ser siempre al menos estables a nivel de educación. Hay un término que a mí me gusta bastante y que lo suelo traer siempre a estas presentaciones, que es el efecto péndulo, ¿no? Cuando hablamos de controversia y de debate, Marisa Pérez Cañado de la Universidad de Jaén habla de ese efecto péndulo, ¿no? O sea, tenemos por un lado los que son absolutamente seguidores y podríamos decir fanáticos de la enseñanza bilingüe, que creen que sí, que hay que seguir con ella y luego tenemos a los que dicen que mira, estamos perdiendo nivel, que los alumnos están perdiendo contenido, que esto va a tener una implicación a posteriori, que ya no hay el mismo ambiente que podía haber hace 20 o 25 años con esto. Y bueno, pues nos vamos a encontrar de los dos. Y nosotros tenemos que estar, quizás los que estemos a nivel universitario y hagamos este tipo de encuentros, realicemos este tipo de encuentros, pues procurar unificar, procurar aunar o al menos poner en común cuáles son los beneficios y cuáles son las dificultades para poder resolverlas en el futuro, ¿no? Preguntábamos, y ya lo comentaba antes, si es la solución a nuestros problemas. Hombre, a nivel de la capacidad que pueden tener los estudiantes a nivel oral, a nivel escrito, en una lengua extranjera, evidentemente el tener una mayor exposición, el trabajar con una lengua extranjera en un aula, siempre ha sido algo que ha sido beneficioso y por tanto el nivel del estudiantado se nota y está cambiando considerablemente. Aquí tenéis un ejemplo de lo que dice la normativa entre bueno, lo que nosotros tenemos en Andalucía, la normativa que nos mandan. Y bueno, pues ahí hablan de del proyecto curricular al proyecto lingüístico de centro, o sea, adaptarse. ¿Qué es el proyecto lingüístico de centro? Es algo que tendría que ser obligatorio
es recomendado, pero tendría que ser obligatorio porque es una manera de hacer que la enseñanza de las lenguas dentro de un propio centro, no hablamos ya de zonas, sino del propio centro, tenga una política común y digamos, se pueda pues manejar desde el propio centro diciendo, bueno, vamos a hacer una serie de tareas, por ejemplo, un plan de fomento de la lectura, o vamos a integrar estas asignaturas con estas otras para que la enseñanza de las lenguas pues, pueda ser, digamos, pues, bueno, alguna parte, digamos, integrada, que no quede como fuera y que, sin embargo, contribuya a la mejora en general y en particular de la enseñanza bilingüe. Bueno, se recomienda el fomento del portfolio electrónico, pero hay dos cuestiones importantes. Una sería que los contenidos se evaluarán en la lengua en la que se trabajan y, por otro lado, que el docente de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia comunicativa. En eso tengo yo mis dudas, que bueno, si ahora después vamos a tener esos debates, ese ratito de debate, pues me gustaría conocer vuestra opinión, porque no sé qué os parece que el docente de, por ejemplo, de dibujo o de matemáticas y en secundaria, que imparte su docencia en lengua extranjera, cuando evalúe solamente la cuestión de contenido y tenga que dejar al margen el considerar la parte de producción oral y escrita. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros no somos una hoja de Excel en la que si metemos una columna la valoramos y si ponemos otra columna ya esa no la valoramos. Eso es absolutamente, para mí, es casi imposible y es, digamos que partir, es desmembrar esa enseñanza a nivel de evaluación. Y luego hay otro punto que dice que ese programa se dirige a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con necesidades especiales. O sea, no es una cuestión de dejar a niños aparte. Eso podría provocar una diferenciación social enorme. No podemos dejar ni a los alumnos que les cueste más trabajo, ni a los alumnos que tengan una necesidad especial. Sí es verdad que tendríamos que procurar, sobre todo, formar a nuestros docentes para que nuestros docentes sepan cómo tienen que actuar ante ciertas dificultades. Hay momentos ahora mismo en una clase en la que puedes tener un niño TDAH y dar una clase en una lengua extranjera a un chaval, a una niña con TDAH puede ser un reto mayor y añadido todavía para el docente. Pero nada mejor que formar a ese docente para que sepa cómo podría actuar, si simplemente, pues, acercando al alumno y diciéndole cuáles son las instrucciones que tiene que hacer, lo puede hacer en español y lo puede hacer en inglés. Que se puedan utilizar ese tipo de estrategias es lo que muchos docentes necesitan y no ir aprendiendo quizás pues, dando palos de ciego, como en algunos casos puede pasar. Y de eso, en parte, tenemos la culpa las universidades también. También no, principalmente. Bien, en un artículo en Cuadernos de Pedagogía hace 5 años, bueno, pues yo buscaba ahí cuáles eran, digamos, los 4 puntos principales. ¿No? No voy a entrar en los otros porque el término, ya he dicho en muchas ocasiones que quizá el término bilingüe en un contexto como el nuestro, pues quizá habría sido más adecuado para la enseñanza AICLE o enseñanza CLIL. Pero el punto de la organización del centro sí me preocupa bastante y nos ha preocupado a otros compañeros de la Universidad de Granada con los que hemos trabajado en este sentido. Y es que la organización de un sistema educativo, y en este caso de la gestión de un centro, es bastante compleja. Es muy difícil para quien ejerza la dirección de un centro coordinar a los docentes. Porque tiene que coordinar, primero, dentro de un mismo departamento, que eso lo hará quien dirija el departamento, pero no solamente eso, sino que tiene que haber además que haya coordinación entre disciplinas. Y encima ahora tiene que haber una coordinación entre los de asignaturas lingüísticas y los de no lingüísticas. Fundamental y esencial. Si no existe esa coordinación entre uno y otro, si no existe esa ayuda que diga el profesor de lengua extranjera colabora directamente con el profesor de la asignatura de contenido, difícilmente podremos hablar de éxito en muchos de los centros. En fin, ahí vemos pues, algunos de los aspectos como la comunicación con estudiantes y familias, la formación del profesorado de lengua extranjera y en CLIL, que no solamente una o la otra, sino las dos, para los profesores y los docentes de asignaturas no lingüísticas, que haya políticas reales, ¿vale? Y que se trabaje, haya un control de los resultados y, por supuesto, que haya una creación y un mantenimiento del contacto. No solamente cuando se hable de esto, que no quede que los alumnos, los centros tienen que hacer convenios, acuerdos, estos programas con centros que estén en otros países. Perfecto hacer
colaboración con otros centros que están a 1 kilómetro, a 2 del nuestro, o a 5, y que están funcionando bien. Y que que puede haber un trabajo directo entre uno y otro. Hay algunas comunidades autónomas que están trabajando una especie de, digamos, como de monitorización, o sea, algunos centros que ya tienen experiencia y están monitorizando a otros centros que han comenzado o que ven que no están demasiado sueltos en esto. En fin, como digo, todo eso ya en ese artículo pues, nos hizo ver que haría falta pensar en una especie de checklist. No lo he dejado así porque el nombre, en una presentación en español debería estar en español, pero lo he dejado así porque es el nombre que desde un principio se le ha dado al proyecto y que se le dio empezamos con toda esta historia en un programa en una investigación que tuve el honor de liderar para el British Council y para el Ministerio de Educación, con los fondos del British Council. Y de ahí lo que hicimos fue pues, sacar ese checklist para que lo utilicen los centros, para que en los centros se haga una reflexión. Claro, ese origen de ese checklist para la mejora de los programas bilingües pues fue resultado de esa investigación. Estuvimos trabajando hasta 2018, seguimos trabajando en ese checklist con el British Council y la idea es que los centros que ya lo están probando pues tengan un elemento, un punto de reflexión para trabajar con él. ¿no? Bueno, el primer paso de estas categorías que se ven ahí, que podría ser, pues, lo primero que hicimos fue trabajar con 30 expertos en educación bilingüe de todo España e incluso algunos que encontramos que pedimos colaboración del extranjero. ¿no? En un cuestionario abierto, en respuestas abiertas, para ver qué es lo que nos decían ellos que podría ser lo mejor. Esa respuesta luego la trabajamos con 10 expertos ya un poquito más pequeño, en el que además había gente del Ministerio y del British Council, y luego lo que hicimos fue pues, hacer una serie de apartados, ¿vale? Y de cuestionarios, tanto para la gente, para los directores, directoras, para los coordinadores o coordinadoras bilingües, para los docentes bilingües de asignatura de contenidos, para los de lingüística, la asignatura inglés o francés, y para los estudiantes. Y luego lo que hicimos también fue una pregunta para hacer una entrevista a los directores o las directoras de los centros, unas preguntas abiertas. ¿no? Bueno, pues eso fue, digamos, el primer paso. Luego lo que hicimos fue pues, las categorías principales y vimos que haría falta pues, hacer primero y trabajar primero sobre el liderazgo del aprendizaje, en ese checklist ya, el segundo, la coordinación del programa, el tercero, la cultura bilingüe o plurilingüe, los recursos, la planificación y luego, pues los resultados, en fin, vamos a ir viéndolo un poco, uno por uno, cada uno de las categorías, aunque en breve, pero entonces estábamos en la primera de las categorías, que sería el liderazgo para el aprendizaje. Es decir, nosotros lo que hacemos es trabajar con quienes normalmente son los directores de los centros o incluso con de los centros y hacerle preguntas para que reflexionen y ver si efectivamente tienen el conocimiento suficiente sobre el programa que están llevando a cabo. El nivel de compromiso, se le pregunta a ellos y se le pregunta a los demás agentes. O sea, no estamos evaluando, estamos dando pautas para que dentro del centro reflexionen y hagan propuestas de mejora. Siempre. No se trata de evaluar al centro ni muchísimo menos, sino ver si efectivamente esa persona que está dirigiendo el centro escucha y responde a la iniciativa, si proporciona espacios, si informa a la comunidad escolar, si mide la satisfacción de los estudiantes y los docentes o si da reconocimiento a quien lo merece y a quien realiza un esfuerzo. La segunda de las categorías sería la coordinación del programa bilingüe. Ahí ya sí necesitamos que la persona que lleve esto tenga una maestría suficiente pues, a nivel de CLIL, de principio y método, que sea capaz de organizar actividades bilingües que fomenten este trabajo. Que no sea simplemente soy quien coordina y nada más, sino que realmente coordina. Que haya una exposición directa a ese trabajo, a ese proyecto bilingüe que tenemos. La tercera sería la de la atmósfera del centro, la de la cultura del centro, pues las actividades que se generan, pues que tengan, pues eso, que hagan que la gente esté orgullosa, que esté contenta, que no tenga miedo de estar en un programa de este tipo. Que se trabaje en tareas y proyectos, pero que no se diga solamente, sino que cuando se trabaje en tareas, se diga en un aula, hay tareas dentro de las propias asignaturas que con el punto siguiente, estar llenas de interdisciplinaridad. Y además, volvemos al punto proyectos que significan que vamos a romper los muros de nuestra aula, otros grupos, nos vamos a ir a otros niveles, vamos a trabajar con la comunidad
proyectos en los que se va a utilizar la lengua extranjera pues como elemento de comunicación. Primero, o si no primera, como segunda. O sea, el proyecto puede ser mayor y tener su parte bilingüe. En fin, como proyectos internacionales, pues todos ya sabemos que ahora mismo está la cosa un poco complicada, no para los proyectos, pero quizás sí para los intercambios. La cuarta serían los recursos humanos y materiales, y entonces ahí de nuevo se pide un alto nivel de competencia comunicativa, pero ojo, no necesitamos docentes con un nivel C2, porque no es solamente eso. O sea, tú puedes tener un nivel C2, pero ser un mal docente. Puedes tener un nivel C1 o un B2 y tener unos recursos tremendos para poder impartir tu docencia. Lo que necesitamos es formar a esos docentes para que con el inglés que saben sean capaces, o el francés, sean capaces de poder impartir, de poder hacer que una asignatura sea accesible y que sea llevadera por parte del alumnado. Bien, el siguiente pues, sería o la formación, como hemos dicho antes, en la diversidad, en la... hay un rol aquí que vamos, nosotros lo conocemos bien, que es el de los asistentes de conversación, que en algunos casos, pues, bueno, son gente que trae pues, tal, pero y trae, evidentemente, pues, el hecho de que son nativos de la lengua y pueden colaborar en alto grado. Pero normalmente no son docentes, son gente relacionada con la docencia, y entonces ahí no se puede caer en dar o en dejar de alguna asignatura no, tal, a gente que, bueno, económica en Estados Unidos o en otros países y vienen aquí, están 3 meses, colaboran con el centro, pero hay que recordar que no son docentes. ¿Vale? Los materiales y los recursos son evidentemente clave en esta reflexión. En la categoría quinta sería pues, la planificación, la ejecución y la evaluación del aprendizaje. Con ese plan que he comentado antes, que haya un plan bilingüe que esté integrado, que no sea un algo aparte, ¿no? Que haya principios metodológicos claros, clear, porque esta es otra de las cosas que podríamos estar toda la tarde hablando de en qué consiste esa metodología CLIL. O sea, cuando la gente dice, no, yo doy esto, estamos aplicando a ICLE, CLIL, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo estás llevando tú a cabo esto? Hay 5 o 6 normas que digan esto hay que hacerlo así y con esto tienes éxito. Tendrás que adaptarlo al tipo de alumnado que tengas, ¿no? Técnicas de evaluación, como mencionábamos antes, etcétera. La sexta sería, en mi opinión, una de las más importantes, que es la de los resultados. Porque no vamos a medir solamente lo tradicional de las destrezas orales y escritas, que podríamos hacerlo también, e incluso ver cuando acaba la educación obligatoria, que han llegado esos alumnos a alcanzar. Y sin miedo, ¿eh? Eso no tiene que ser solamente una cuestión de los colegios del British Council, por ejemplo, o de los colegios privados, que se esfuerzan y lo hacen con empeño en que los alumnos cuando acaben bachillerato tengan todo un C1. No es solamente eso. Nosotros tenemos que medir esto también pues, desde la enseñanza pública y desde la concertada. Hay que hacer que estos alumnos trabajen y acaben a nivel que les permita desenvolverse bien en la asignatura bilingüe y, por supuesto, desenvolverse bien en una comunicación oral. Por eso decía lo de la asignatura lingüística, en la no lingüística. Hay dos aspectos muy importantes que serían la interacción y la mediación que no se están trabajando aún con fuerza, especialmente el tema de la mediación, la interacción quizás sí, que aparecen en el del Marco Común Europeo de Referencia en su edición de 2018 y que habría que trabajar. Los centros tienen que evaluar, los docentes, los equipos directivos, los coordinadores, si los estudiantes están satisfechos, si los profesores están satisfechos. Nada peor que tener estudiantes y profesores que no le vean un sentido a esto de la educación bilingüe. En un contexto en el que, insisto, sale a la calle y no tiene dónde poner en práctica lo que está trabajando. Hay que ver si la comunidad educativa está satisfecha y tendríamos que trabajar con ella para que efectivamente lo esté. Bueno, la propuesta de mejora, como decía, ya lo he comentado antes también, para seguir mejorando cada año, ¿no? Simplemente dos puntos sobre la mala gestión posible que podría haber de la atención a la diversidad, y es que no podemos crear diferencias sociales que evidentemente no son positivas. O sea, no podemos condenar a alguien que ya de por sí tiene una dificultad para el aprendizaje a que encima el resto tenga ciertos beneficios, ciertos privilegios a la hora de estar expuesto a una lengua extranjera, a poder escuchar más, a poder comunicar más y nosotros no vayamos a trabajar con este tipo de alumnado, ¿no? Por eso los docentes, en ese trabajo, queda muy claro que los docentes piden más y mejor formación para la atención a la diversidad. Eso es muy importante. Además, son ellos, son los docentes de primaria y secundaria los que lo solicitan. Yo soy docente en secundaria y eso está claro y por el contacto que tengo con los docentes, aparte de por las investigaciones que hemos hecho, es algo clave.
A modo de conclusión, y ya con el tiempo casi agotado, pues evidentemente lo más importante es una mejora de la formación del profesorado, sí o sí. O sea, a nivel de planificación, de saber entender que la docencia bilingüe no quiere decir que haya que excluir a la lengua materna, es bilingüe, no monolingüe. O sea, muchas veces cuando uno va a un congreso sobre bilingüismo, la gente te habla en inglés y uno es de Zamora y el otro es de León. Dice, ¿pero por qué hablan en inglés? Pues si esto es bilingüe, aquí deberíamos trabajar, sea inglés, sea francés, o sea español. La diferenciación, la atención a la diversidad en la formación inicial y en la formación continua. O sea, las diferentes circunstancias que nos estamos encontrando. Ahora hay como cuestión bastante común y frecuente los alumnos con un TDAH, como mencionaba antes. Hay que preparar bien a los docentes para afrontar este tipo de dificultades. Y, por supuesto, la cultura y la atmósfera. Bueno, así como otras para terminar, pues eso, se hace una especie de preguntas iniciales para que los docentes, para que los responsables de los centros, los equipos directivos y los estudiantes, a los estudiantes de secundaria se le, hemos hecho algunos estudios en los que se les ha preguntado y ellos mismos te dicen cuáles son las cuestiones que les gustan, las que les gustan menos, lo que les cuesta más trabajo y a los que estamos trabajando sobre este tipo de cuestiones, pues nos viene muy bien entender y comprender qué es lo que quieren decir a ellos, ¿no? Hay una necesidad de compromiso por parte de los docentes, de los estudiantes y de la familia y la evaluación interna que tiene que hacer el centro, esa reflexión, no una evaluación con carácter punitivo, no es una evaluación, oye, esto está mal y esto hay una sanción, ¿no? Sino, ni mucho menos. O sea, una evaluación que lleve a la reflexión. Y la evaluación externa también viene bien, o sea, que venga gente de otro centro y te diga, oye, mira, pues esto en otro centro se está haciendo así, nosotros lo hacemos de esta otra manera, quizás esto no esté provocando lo que nosotros esperamos. Quizá también aquí habría que, aunque no esté puesto ahí en las conclusiones, ni tampoco aparezca en los textos escritos, pero también el papel de la inspección es muy importante. La inspección tiene que ser una inspección que apoye y que dé directrices o que dé pues unas pautas sobre cómo se podrían mejorar este tipo de enseñanza. Y hay pocos, al menos yo puedo hablar por Granada, hay pocos inspectores que estén especializados en, pocos por no decir ninguno, que esté especializado ahora mismo en temas de bilingüismo. Hay uno, creo. El tema de la competencia lingüística, la capacidad pedagógica, la experiencia metodológica son esenciales. O sea, nosotros no podemos decir, poner un cartel en un centro y decir este centro es bilingüe e irnos y ya ser felices porque hay más de 1000 centros que son bilingües. Nosotros necesitamos que los docentes se sientan capaces con la competencia lingüística que tienen en la lengua, en esa lengua extranjera, de impartir docencia, de manejar una clase. Y para eso lo que necesitamos es darle pues, las herramientas para que se sientan cómodos en cómo manejar una clase. La capacidad pedagógica no es que ya vienen con ella de la universidad, sino que esto ya sabemos todos y todos los que estamos en este foro somos docentes, que eso no, es, que no acaba nunca. O sea, tenemos que seguir formándonos constantemente y además formándonos o en un curso o en un congreso o bien simplemente compartiendo experiencias con otros, ¿no? Y por último, la cultura, que me parece algo esencial como fuente de motivación. Pues nada más, he intentado ajustarme con esa pérdida de tiempo que hemos tenido ahí en breve. Muchas gracias por la atención, espero que no se hayan aburrido demasiado y lo que espero es poder verlo en persona, porque yo para esto necesito eso, un sitio donde poder verlo y después compartir un rato y hablar. Como no podemos, pues lo haremos ahora cuando Tatiana paso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención.